Bien, gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias a esta comisión por la invitación a formar o a tomar parte en este trámite. Comparezco en representación de la entidad de Intercids, Operadores Jurídicos por los Animales. Esto es una asociación de ámbito nacional que integra a profesionales pertenecientes a los distintos colectivos de operadores jurídicos en toda España. Estoy hablando de miembros de la Judicatura, la Fiscalía, Abogacía, Procuraduría, agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad, agentes medioambientales, etcétera, para trasladarles los puntos relativos a ambos proyectos legislativos, penal y administrativo, que más preocupación han suscitado entre los profesionales que trabajamos en el derecho y la justicia. Haré una especial incidencia al proyecto relativo a la reforma del Código Penal y sobre las que consideramos que es necesario llamar su atención de cara a presentar enmiendas o por lo menos a apoyar aquellas que sean presentadas en el sentido que ahora expondré. Bien, respecto al proyecto de ley orgánica para la reforma del Código Penal, debemos recordar que todas las reformas realizadas en esta norma en materia de maltrato animal desde el año 95 han supuesto siempre progresivos avances hacia un tratamiento más perfeccionado penal de estas conductas. Por tanto, la reforma que ahora se tramita necesariamente tendría que seguir conllevando tal avance, dando respuesta a los problemas, las necesidades y las demandas que durante todos estos años hemos identificado no agentes ajenos a la práctica jurídica, sino operadores directamente implicados en la aplicación de esta norma. Podremos discutir si las propuestas que se presentan son necesarias o no, o cuál es la mejor manera de abordarlas, pero lo que de ninguna manera puede conllevar esta reforma es un retroceso sobre lo que actualmente existe. Y esta es la primera idea que a mí me gustaría trasladar, el riesgo de retroceso. Tal como hemos trasladado en nuestras propuestas, el proyecto necesita ser enmendado en diversos aspectos, pero hay determinados puntos que podríamos calificar como críticos. En primer lugar, la introducción de la multa como alternativa a la pena de prisión en el artículo 340 bis. Estando penado en la actualidad el maltrato animal, al menos en su tipo básico y agravado, exclusivamente con pena de prisión y siendo objetivamente la multa una pena menos grave que la de cárcel, esto es un retroceso objetivo respecto a la consideración de la gravedad de estas conductas y el tratamiento penológico que reciben a día de hoy. Y sobre esto se han pronunciado operadores jurídicos y el propio Consejo Fiscal en su informe al anteproyecto, haciendo referencia al impacto que tendrá esta modificación en el efecto disuasorio de las penas. En segundo lugar, respecto a la tipificación de la explotación sexual de animales. Este fue uno de los grandes avances de la reforma del año 2015. Únicamente requería una enmienda en el término explotación para evitar problemas interpretativos de los que ya llamó la atención también la Fiscalía General del Estado. Para subsanarlo, en el proyecto se sustituye ese término por otro, pero se hace de una manera que depende la tipicidad de la conducta de que existan y puedan acreditarse lesiones. Esto en la práctica lo que supone es una destipificación de los actos sexuales con animales. Nuevamente, un retroceso objetivo que proponemos solucionar definitivamente con la inclusión de un párrafo independiente que tipifique esta conducta de manera independiente. Otro punto crítico del proyecto se encuentra en el artículo 340 bis, apartado cuarto. En la actualidad, el artículo 337, en ese mismo apartado, el cuarto, tipifica la acción o omisión que no causa lesiones al animal, pero que merece un reproche penal porque se aprecia una cierta crueldad en la conducta. Con la actual redacción del proyecto, lo que llamamos el maltrato de obra, ese maltrato causado de forma cruel que provoca un grave sufrimiento para un animal, aunque no existan unas lesiones acreditadas, va a quedar despenalizado. Objetivamente, esto es otro paso atrás, llevando a la impunidad conductas de maltrato que a día de hoy sí son punibles. Dicho todo esto, evidentemente no vamos a abordar una reforma de una ley orgánica, además, para limitarnos a tratar de que no se retroceda. Se aborda una reforma, como decía al comienzo, para avanzar. En cuanto a la sustitución del término injustificadamente del actual artículo 337, agradecemos mucho que se haya recogido esta reiterada propuesta para dejar definitivamente claro en estos delitos que no será delictiva ninguna conducta que esté legalmente permitida. O añadiría que se realice bajo las eximentes del artículo 20 del Código Penal, que se suelen olvidar pero que también existen.
Sin embargo, sí diríamos que es preciso corregir el texto del proyecto. Esperamos que se haya recogido de alguna manera en alguna enmienda, sustituyendo la expresión fuera de las actividades legalmente reguladas por bajo el amparo legal, que a nuestro juicio resulta más adecuada y comprensiva de todos los supuestos. También en el artículo 340 bis 1 del proyecto es preciso incorporar una aclaración respecto a la tipología de las lesiones que pueden ser causadas a un animal, para precisar que éstas pueden ser tanto físicas como psíquicas. Esto es una realidad acreditada por la ciencia veterinaria y que para facilitar la aplicación del tipo es preciso aclarar. Por otro lado, siendo el maltrato a los animales una forma de violencia, tiene pleno sentido la privación que se incorpora para la tenencia de armas. Pero, ojo, tal como se encuentra redactada en el artículo 340 bis, no está bien configurada, ya que se impone únicamente cuando el maltrato animal se ha cometido con armas de fuego, lo cual carece de todo sentido. Es decir, esta privación tiene que ser aplicada en cualquier condena de maltrato animal, porque el fundamento de esta privación, se haya cometido el maltrato con armas o sin ellas, es que el maltrato a los animales es una forma de violencia y, por lo tanto, quien lo comete, a quien lo comete no debería permitírsele tener y utilizar armas. Otro de los objetivos de la reforma, que además se ha comentado con arreglo en la anterior comparecencia, es dar una respuesta más acorde a la gravedad de los hechos. Bien, sin perjuicio de que se puedan revisar para ello las horquillas actuales de penas, ¿no?, para estos delitos, sí consideramos que es importante articular un buen sistema de circunstancias agravantes. Esto proporciona a los jueces las herramientas suficientes precisamente para lo que queremos, que es adecuar al máximo la gravedad de los hechos con las penas que se puedan imponer. Aún así, sí vemos que hay algunas agravantes incluidas en el proyecto que necesitan corrección, por ejemplo, añadir precio, recompensa o promesa a la expresión con ánimo de lucro, y además también ampliar la agravante de comisión en el marco de violencia de la pareja a cualquier supuesto de violencia que se ejerza contra personas no necesariamente unidas por una relación de afectividad. Otra modificación que ha coincidido también en señalar el Consejo Fiscal en su informe al anteproyecto es la necesidad de garantizar que, una vez dictada condena, los animales decomisados no regresen al maltratador una vez que éste cumple el periodo de inhabilitación para la tenencia de animales. Para ello, además de la modificación que se proponen dentro del artículo o como artículo 340 quinquies, señalamos que es necesario también modificar el artículo 127 del Código Penal, el relativo a las consecuencias accesorias de los delitos, para incluir que ese decomiso definitivo se pueda aplicar. En otro orden de cosas, en enero de este año entró en vigor la reforma del Código Civil sobre el régimen jurídico de los animales. Esto también se ha mencionado. Esta reforma, evidentemente, tiene implicaciones en todo el ordenamiento jurídico, debe permear en todo el ordenamiento. El Código Penal no es una excepción, y esto supone que si el artículo 333 bis del Código Civil declara a los animales como seres sintientes y no cosas, alguna modificación habrá que hacer, por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio, para que los animales estén incluidos en los delitos de robo, hurto, apropiación indebida, sustracción, etcétera, artículos 234 y siguientes. Para terminar de informar sobre este proyecto, desde Intercis, pues la verdad es que mostramos nuestro pleno acuerdo con todas las consideraciones compartidas por la anterior compareciente, la magistrada Leticia Badiola, en relación con las propuestas que realizó la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos. Efectivamente, es plenamente coherente con el nuevo artículo 97.2 del Código Civil, que se incluya también en el Código Penal una inhabilitación para la custodia de menores, siquiera potestativa para el juez, y además añadiríamos también una inhabilitación para el desarrollo de actividades que impliquen contacto directo con esos menores. Y de igual modo compartimos la consideración de que esta reforma se realice desde una perspectiva amplia, integral del maltrato animal, y que se proceda también a la enmienda de delitos cometidos contra los seres humanos cuando el maltrato a los animales está siendo utilizado precisamente para victimizar a personas. Artículo 169 del Código Penal, delito de amenazas, pero también en los delitos de coacciones, acoso, delitos contra la integridad moral y contra la libertad sexual, y, ¿por qué no?, dentro de las penas de alejamiento y de libertad vigilada, a fin de proteger efectivamente tanto a las personas como a los animales. Bien, respecto al proyecto de ley
de protección, derechos y bienestar de los animales. Este es un proyecto de una evidente amplitud. Resulta imposible abordarlo en el tiempo de que disponemos, pero es que además requiere un expertise dentro de cada una de las materias que abarca. De manera que desde Intercid sí nos querríamos centrar, siquiera trasladándoles algunas consideraciones sobre el tratamiento que este proyecto otorga a los perros cuando estos son utilizados en determinadas actividades. Bien, respecto al texto del proyecto, el artículo 33.3b contiene un extenso listado de excepciones para los perros adscritos a organismos públicos en actividades de defensa, de seguridad, etcétera. Diferencias respecto a aquellas obligaciones que en principio están previstas con carácter general para todos los perros utilizados en cualquier actividad profesional. Estas excepciones no se justifican dentro del proyecto de ley y plantean evidentes interrogantes. ¿Qué sucede? ¿Que estos perros no deben ser sometidos a controles veterinarios anuales como sí se exige para los que son empleados en otras actividades profesionales? ¿O por qué no se obliga, como en otras actividades, a una formación específica para su uso? ¿No es necesario que las personas que los crían estén también identificadas como tales? Todas estas excepciones, la verdad es que nos resultan, si cabe, aún más llamativas cuando se tratan de perros que están directamente bajo la tutela de los poderes públicos. Igualmente, el artículo 37 del proyecto incorpora también excepciones para los perros utilizados en actividades cinegéticas, de pastoreo, de guarda del ganado. La más llamativa, a nuestro juicio, es la excepción de que estos animales sean sometidos a una revisión veterinaria anual para certificar su aptitud para la actividad. Una revisión anual parece que no debería constituir ninguna novedad ni un esfuerzo extraordinario para cualquier persona responsable de perros, simplemente teniendo en cuenta las pautas de vacunación obligatoria, por ejemplo, contra la rabia o para la aplicación de tratamientos de desparasitación. Estamos hablando de una revisión anual. No quedan, por lo tanto, justificadas estas excepciones y además es que en este caso no se entienden cuando su cumplimiento no impide en modo alguno la continuidad de estas actividades que siguen siendo perfectamente legales. Por otro lado, respecto a la posibilidad de excluir completamente, no con excepciones, sino excluir completamente del proyecto de ley a los perros empleados en actividades humanas y más específicamente, como se ha propuesto, a aquellos empleados en actividades cinegéticas, tenemos que instar a los grupos parlamentarios a no caer en tan gravísimo error, y un error además jurídico. Esta exclusión es una decisión que no responde de ninguna manera a motivos relacionados con la protección de las necesidades de estos animales, que biológicamente siguen siendo las mismas independientemente de la finalidad a la que son destinados, pero es que además esto supondría, como digo, una distorsión dentro del ordenamiento y del tratamiento legal que actualmente reciben los perros desde la normativa internacional, comunitaria, todas las leyes autonómicas de protección animal que los consideran en todo caso animales de compañía, que no los excluyen. Otra cuestión es que se establezcan excepciones, pero no se excluyen del ámbito de aplicación por el hecho de ser utilizados en determinadas actividades. ¿A alguien se le ocurriría pensar que puede viajar con su perro utilizado para labores de guarda sin cumplir las normas de identificación y vacunación de animales de compañía establecidas por la Unión Europea? Nosotros entendemos que la protección de los perros como animales de compañía procede de una normativa de carácter transversal. Tiene que aplicarse y después las legislaciones sectoriales, las normativas que regulen las actividades que los empleen, deberán remitirse y, en todo caso, respetar esa normativa de protección general. Y, de hecho, si revisamos la normativa reguladora de la actividad cinegética, así lo hacen. Se remiten a las normas de protección animal, las que regulan la tenencia de animales de compañía, en lo relativo a las obligaciones de tenencia de perros. La verdad es que uno se pregunta, ¿a alguien se le ocurriría también proponer que el reglamento de armas no se aplique a la actividad cinegética porque ya regulará este sector o esta actividad sus propias condiciones para utilizar armamento? En este punto, y ya voy terminando, creo que conviene también tener presente que cuando España ratificó el convenio del Consejo de Europa sobre protección de animales de compañía, en vigor desde el año 2018, lo hizo rechazando precisamente en el Pleno del Congreso de los Diputados la propuesta de que determinadas razas de perros utilizados para la caza fueran excluidas de la prohibición de mutilarlos que dispone este convenio. Con ello,
Insisto, el Pleno del Congreso de los Diputados expresó el rechazo a cualquier forma de discriminación negativa de los perros en nuestro ordenamiento. La exclusión de perros empleados en actividades del ámbito de aplicación de la ley comprometería también la seguridad jurídica. Se añadiría una innecesaria complejidad a un tratamiento que en la actualidad es sencillo, es pacífico. La realidad de estos perros en cuanto a su convivencia con humanos, tengámoslo en cuenta, hay muchos que conviven con sus responsables en el hogar. ¿Qué normas se les aplica entonces a ellos? Hay actividades que la mayoría, todas, son realizadas únicamente en determinados momentos del día, incluso temporadas del año, incluso únicamente en determinadas fases de la vida del animal. Por eso los perros son considerados animales de compañía y todos, sin excepción, deben ser incluidos en las leyes que regulan con carácter general su más básica protección. Y además, excluir a los perros utilizados en determinadas actividades y no otras es un trato desigual, un injustificado trato desigual, otorgando un privilegio a determinados propietarios frente a otros. Insisto, de manera no motivada, precisamente cuando son aquellos que más animales tienen a su cargo o que los tienen con una finalidad específica, quienes deben estar bajo el control de los organismos públicos, una capacidad de control pública que consideramos que se vería directamente afectada y comprometida con esta exclusión. Por todo lo expuesto, desde Intercid instamos a la revisión, enmienda del proyecto o confianza en que en ese sentido se hayan propuesto las enmiendas a este proyecto de ley para eliminar excepciones como las citadas, así como rechazar de plano cualquier enmienda a este proyecto dirigida a excluir a este tipo de perros de su ámbito de aplicación. Muchas gracias por su atención y a su disposición para las preguntas que quieran formular. Bien, pues tras la intervención de la señora María González, tienen la palabra, ya lo saben, los diferentes portavoces.